¿Qué tal, amigos? Soy Miguel Ángel Martínez Zuc y les doy la más cordial bienvenida a este primer programa de 2026 de Consultorio Fiscal TV. Espero que hayan pasado unas magníficas fiestas de fin de año, que vengan los buenos deseos, vengan las buenas, como decimos, las buenas vibras, las buenas intenciones, y que este 2026 para todos ustedes sea de prosperidad, de mucho trabajo y de felicidad. Ese es mi deseo para todos ustedes. Y pues bueno, hoy tenemos preparado un programa para todos ustedes respecto a cuáles son las expectativas económicas para este año 2026. Vale la pena mencionar que este programa lo estamos grabando aquí ahorita a finales de noviembre. Entonces, por si hay alguna información que durante diciembre haya salido que modifique cualquier comentario que se haga en este programa, pues bueno, tómenlo en consideración, que bueno, lo estamos grabando a finales de noviembre este programa. Y bueno, para platicar de este tema, contamos con la magnífica presencia del maestro Alberto Tejada Ramírez. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros en su programa. Contador, es un placer enorme regresar a nuestra casa de estudios y aquí con amigos conocidos, y que no es la primera vez que estamos aquí, ni espero que sea la última. Y así va a ser, y maestro. Estamos para servirle, para tratar de disipar todas las dudas sobre lo que viene para el 2026, sin ser así pitonizo ni esas cosas, pero vamos a tratar de ver cómo se va a comportar la economía y lo que nos interesa y lo que nos ha hecho parte de este estado, nuestra política fiscal. ¿Cómo viene la política fiscal? En programas anteriores hemos discutido el plan de acción. Como sigo este programa, no me lo pierdo. He visto que ya hablaron del paquete económico para el 26. Pues vamos a ampliar estas expectativas económicas y si me lo permite, quisiera empezar con dos aspectos importantes. No se puede hablar de futuro, no se puede hacer un estudio serio de lo que va a pasar en la política si no se habla del marco jurídico y de los principios de constitucionalidad que deben guiar la política económica del país y del año que sigue. Y con eso empezamos. Nuestra Constitución es muy clara. El artículo 25 es un artículo que, siguiendo nuestra tesitura de derechos humanos, pues protege y regula el derecho a una buena calidad de vida. Textualmente nos dice que el Estado será el rector del desarrollo nacional de forma integral, y que en ese desarrollo integral participarán los tres sectores económicos, a saber, el sector público, el Estado, el sector social, que ya queda poco, cooperativas, y el sector privado, que es muy importante. En eso le vamos a dar un poco de énfasis en esta sesión, si me lo permite, porque fíjese, contador, que se habla mucho de la intervención del Estado. Cuando la primera vez que tuve el honor de que me invitaran aquí a consultorio, hablamos del año 24, ¿se acuerda el proyecto de nación? Cuando estaba terminando el sexenio de López Obrador e iniciaba el sexenio de la doctora Sheinbaum, en ese ínter, entre el 24 y el 25, pasaron cosas importantes. Pasaron cosas importantes en cuanto al aspecto económico, porque si bien preveíamos una recesión técnica, pues seguimos igual. Seguimos previniendo una recesión técnica, aunque hace muchos años el presidente Salinas, cuando comentaba con el doctor Zedillo sobre esta misma situación, sobre este mismo tema que estamos hablando, en la sucesión, se quejaba el doctor Zedillo de que Salinas le había dejado la economía con alfileres. Y cuando fue la crisis del 2004, esa crisis que esperemos no llegar a esa misma situación, pues le dijo sencillamente Salinas, ¿no? ¿Cómo hablaba Salinas? Pues ¿para qué se los quitaste? Así. Y estamos en una situación parecida. No quiero ni mucho menos que las personas tengan miedo o tengan pánico, pero estamos en una situación de alfileres. El chiste es, pues, no quitarlos y pasar de los alfileres a la consolidación, ¿no? A una costura. A una costura. Que la economía o la gobernabilidad no se nos vaya de las manos. A diferencia del sexenio pasado y pues ahora se tiene todo el control político.
y a través de tener control político, pues se puede tener mayor libertad al actuar. Aunque también en la segunda parte de nuestra exposición vamos a hablar de los aspectos políticos y sociales. Y si quiere empezamos con los aspectos económicos. Fíjese que en ese orden de ideas estoy totalmente de acuerdo con lo que comenta. De hecho, muchas veces cuando estaba siempre los maestros nos decían, para que se logren las cosas, no es bueno votar por un presidente de un partido y un congreso de otro partido, porque no se va a lograr nada. ¿Quieres que el presidente siga sus ideas, logre? Dale el congreso. Entonces, bajo este orden de ideas, estoy de acuerdo con lo que comenta, pero lamentablemente no esa es la directriz que se tiene, sino simplemente es una cuestión como de todo acá entre nos, ¿no? En donde ya voy a hacer algo desde un punto de vista más particular que más social, más en el sentido de mi función como funcionario público, ¿no? Bueno, esa es mi consideración. Y está en razón. Los que hemos trabajado, tanto militado en partidos políticos, hemos trabajado en el gobierno, hemos trabajado en los congresos, hemos visto la experiencia de los cambios. Claro. Hemos visto que cuando no se da una línea, cuando no se tiene una directriz, pues abajo y arriba, pues esas mismas cuestas fracturan los movimientos. Se decía, los viejos políticos decían que se tenían que tener 3 cosas para tener una administración tributaria, una administración pública exitosa. Se tienen que tener 3 cosas. Número 1, se tiene que tener un buen líder. Número 2, además de un buen líder, se tiene que tener un buen equipo de trabajo. Y número 3, además de un buen equipo de trabajo, un buen programa de acción. Un buen plan de desarrollo. Si combinamos esos 3 aspectos, que podrían ser parte de los principios, un líder, un equipo y un buen plan, entonces tenemos un equilibrio que puede llevar a ese desarrollo, a ese crecimiento. Pero cuando dentro del equipo tenemos pugnas, cuando dentro del equipo unos ven sus intereses personales y no los intereses de grupo, pues entonces esas fracciones pueden debilitar el movimiento. Y no certezan los planes, pero que le interrumpa. Y no certezan los planes, porque pues el plan ahí está, ¿no? Pero yo cuando quiero le doy para acá y le muevo acá y le hago así. Entonces ya no hay ya no hay certidumbre bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y es que lo que usted está diciendo es bien acertado, contador. A veces se dice, ¿para qué nos sirve la ley? Bueno, la ley nos sirve para darnos seguridad jurídica. Claro. Y la seguridad jurídica no es más que la capacidad que tiene la norma de proteger y regular cualquier bien jurídico. Y en este caso puede ser el patrimonio, en este caso puede ser la vida, etcétera. Todo lo que es nuestra esfera jurídica, nuestros derechos. Pero a veces se dice, bueno, tenemos seguridad jurídica, pero no certeza. Las personas a veces confunden seguridad con certeza. Claro. La protección de la ley es la seguridad jurídica. Y como usted acertadamente lo dijo, saber a qué atenerme, eso se llama certeza jurídica. Claro. Y cuando no hay certeza jurídica, pues tampoco hay certeza económica. Y cuando no hay ni certeza económica ni certeza jurídica, no hay certeza política ni certeza social. O sea, en política no sabemos a qué atenernos, claro. En economía no sabemos a qué atenernos, en lo social la gente no sabe a qué atenerse, qué va a pasar, y en lo político lo mismo. Entonces, el líder tiene que ver estos aspectos por eso es líder, para llevar y generar certeza, claro. La certeza, que las personas sepan a qué atenerse. Y por eso vamos a hablar hoy de estas perspectivas para, como usted lo dice, para dar certeza, para que las personas físicas y las empresas, muchos de nuestros queridos televidentes son empresarios, pues ahorita lo que está pasando es también no saben a qué atenerse. Entonces, empezamos con la parte económica. Muy bien. Es obvio que tenemos dos fuentes de análisis. La Secretaría de Hacienda, el Banco de México. Y de esas dos hacemos la propia con una metodología de investigación que hemos desarrollado desde hace tiempo. Y bueno, de acuerdo al paquete económico, le recordamos a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo que el paquete económico básicamente tiene tres aspectos.
o 3 documentos base. Número 1, los criterios de política económica, que ya están, ya los pueden, nuestros amigos ya lo pueden bajar de internet, se meten a la página de la Secretaría de Hacienda y pueden bajar los criterios de política económica, o a la Cámara de Diputados. Además, los criterios de política económica viene el presupuesto de ingresos, que es muy importante, y el presupuesto de egresos. A través de estos 3 documentos nosotros podemos hablar de las finanzas públicas del país y con base en ellos poder hacer un pronóstico y buscar esa certeza que estamos mencionando. Dentro de los criterios de política económica, pues lo que se trata de abatir obviamente es la desigualdad social, fortalecer la democracia, dar un trato más equitativo, velar por los derechos humanos, ser inclusivos, atraer más a las mujeres. Hoy tenemos les decía que en ese cambio hoy tenemos, y eso nos da mucho gusto, que hoy tengamos una mujer que es presidenta y que vea por los intereses del género. Y claro, sin romper los aspectos de igualdad. Y entonces, en los criterios de política económica se marca que el crecimiento económico del país, que se mide a través del PIB, es importante decirle a nuestra audiencia que el crecimiento económico no es más que la suma de lo que se produce en un país en un año, quitando los costos de producción y sumando y restando las rentas de los factores de producción. Claro. Lo que nos queda es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador del crecimiento económico, pero del crecimiento del aparato productivo. En economía decimos que puede haber crecimiento sin desarrollo, pero no desarrollo sin crecimiento. Y lo que se tutela en el artículo 25 antes citado es el desarrollo nacional o el desarrollo económico, que no es más que el reflejo en la calidad de vida de los habitantes de un país, más el grado de industrialización de su aparato productivo. ¿Qué quiere decir? Que para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento. Y eso quiero que quede bien importante. No basta con hablar de crecimiento, claro, porque pues puede haber crecimiento, pero si no mejora la calidad de vida de las personas, pues no hay desarrollo. Si no crecen las empresas y sobre todo la pequeña y la mediana empresa, pues no hay desarrollo. Si no vemos, entonces no vemos la transformación ni el cambio económico en un país. Con base en esto, para el próximo año se prevé que el crecimiento económico no va a ser suficiente. En el 2003 llegamos a crecer 3% y de ahí nos fuimos hacia abajo. En el 2005 no llegamos ni al 1%. Y para el 2026, Hacienda siempre en los criterios es muy optimista. Claro. Es muy optimista y prevé un crecimiento del 1%. Y bueno, pues 1%... Siendo optimista, no es buena noticia. Pues no es buena noticia. No es buena noticia. Y el Banco de México prevé no llegar al 1% y el análisis fuera del país, las calificadoras piensan que va a ser entre el 0.2, el 0.3, o sea, casi nada. Cero, o sea, no va a crecer. Claro. Y si no crece la economía, pues entonces esto es como el pastel a repartir. Si no hay pastel, o vamos a tener el mismo pastel, pues nos va a tocar de lo mismo o menos. Y luego, ese dato es importante porque lo que se tiene que hacer es trabajar sobre el crecimiento. Entonces nos tenemos que ir a la parte ortodoxa de la economía. La economía es la ciencia de la producción, la ciencia de la riqueza, la ciencia social que busca la producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades. Y tiene 3 problemas: qué producir, cómo producir y para qué producir. El qué producir ya sabemos, son bienes y servicios. El cómo y para el fin que lo queremos, ese es la gran empresa que a través del artículo 25 y de la política económica tiene que satisfacer el Estado. Además, bajo los principios de hacerlo con democracia y no violentar los derechos humanos. O sea, no es fácil. Claro. En el sexenio pasado se dijo
que se habló y se manejaron 6 años de forma 100% política. Inclusive se decía que lo importante era el poder político, lo cual se nos constató. Después de 7 años del partido en el poder, hemos constatado que su interés político se consiguió. Hemos constatado que se volvió a centralizar todo el poder. Otra vez tenemos un poder ejecutivo muy poderoso. Pareciera que el fantasma del presidencialismo regresó con otros tintes, porque muchos me han preguntado, entonces es lo mismo, ¿regresó el PRI al país? No, no regresó el PRI al país, regresó el presidencialismo a través de otra forma de gobernar. Llegó otra vez la concentración del poder en uno solo. Y cuando se concentra tanto el poder en el ejecutivo, pues los otros dos no son contrapeso. Cuando se tiene mayoría calificada haciéndole manita de puerco a la ley y controlar el Congreso, y cuando se modifica todo el Poder Judicial para tener el Congreso, para tener sometida una corte al presidencialismo, bueno, pues se regresa. Claro. Antes pues, la corte no se votaba, eso fue una cosa nueva que se hizo, eso fue a nivel mundial. Hay quien dice que fue un gran error para México, para la democracia, hay quien somos más moderados y decimos que vamos a darle el beneficio de la duda. Claro. Vamos a dar el beneficio de la duda, pero al final de cuentas, estos cambios políticos obviamente están afectando ese crecimiento que estamos hablando. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen certeza jurídica, por más que les digan, ahí está la seguridad, por más que les digan, ahí está la ley, ahí está la reforma, pero sea que atenerme, no va a ser una persecución de enemigos. Porque una de las cosas que vimos en el sexenio pasado desde el aspecto político que influyó en lo económico, en ese crecimiento mediocre que tenemos, es que desde el Palacio Nacional se descalificaba a quien no estaba de acuerdo. Y bueno, a veces por pensar eso sigue, diferente, maestro. Eso desgraciadamente sigue. No con la intensidad, repetimos, no con la misma intensidad, pero sigue, ¿no? Y sigue. Y la verdad, pues estamos hablando de la segunda parte de ese movimiento. No podría ser diferente. Claro. La doctora pues no puede cambiar de facto todo lo que se hizo su antecesor, que además es la continuidad. Y bueno, eso ha afectado nuestro crecimiento. Hemos visto que en el sexenio pasado, en promedio, el Producto Interno Bruto no pasó del 2%. Y alguien me diría, bueno, pues el 2% no está mal porque está creciendo. Se dice en la teoría económica que el Producto Interno Bruto debe crecer al doble de lo que crece la población para que entonces alcance. Y si la población crece en promedio en 1.9, pues eso es del doble, casi debe ser el 4. Claro. Y en países con mucha desigualdad, en países con mucha pobreza, pues debe crecer por arriba de la tasa de pobreza. Ese es un indicador de Latinoamérica y un indicador de África. El único país que de acuerdo a cifras internacionales de la OCDE, que va a crecer al 5% es Argentina. Porque esto tenemos que verlo en dos contextos. No podemos hablar del crecimiento en México sin ver el crecimiento internacional, porque eso nos afecta. Comparas, ¿no? Y para el año 26, de acuerdo a los analistas internacionales, pues Latinoamérica está, le llaman desaceleración. Recesión, ¿no? Bueno, lo correcto es entrar en una recesión, sí. Pero los políticos dicen desacelerar la economía, como un coche, deja de acelerar, pero es entrar en punto muerto, ¿no? Sí, nada más planeando. Es entrar entonces en una recesión, aunque para que se dé la recesión tiene que ser 0. Y entonces el político dice, no, pero no fue 0, fue 0.1, fue 0.2. Pues 0.1, 0.2 multiplicado por 0, no llegamos a 1. Y en el sexenio pasado. Como la escuela de 0.5 baja a 0, ¿no? Y de 0.6 sube a 1, ¿no? Sube a 6. Entonces, estamos viendo que el Producto Interno Bruto no va a crecer. Y bueno, económicamente, entonces, ¿cómo lo hacemos crecer?
Bueno, lo único que hace crecer el Producto Interno Bruto, pues es la productividad, la inversión y la competitividad. Desde el punto de vista económico, pues debemos de darle, y aquí entra nuestra materia fiscal, mayores beneficios fiscales, mayores estímulos fiscales a los empresarios. Debemos de combatir, sí, la evasión fiscal, pero debemos de quitar tantas trabas para poner un negocio. Estamos hablando de una nueva educación de emprendedores y no los dejamos emprender. Estamos hablando de que la gente tiene que emprender. Quieren emprender, pero con un grillete ya puesto, ¿no? Pero con reformas que hacen que las personas no. Para poder traer la inversión necesitamos 3 aspectos. Le llaman la prueba del ácido. Primer aspecto, la tasa de retorno, que consiste en cuánto voy a ganar y en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión. Y entonces ahí depende. Si tenemos proyectos a largo plazo, como son proyectos de infraestructura, y aquí cuando hablo de inversión, hablo no nomás del sector privado, sino del sector público. Y de volver a abrir este sector más al sector privado. Hoy hablamos, durante 7 años, parece que hemos satanizado al sector privado. Parece que si no es público, entonces son conservadores. Que si no es público, entonces son neoliberales. Y lo importante no es dividir. En política divides y vencerás, pero en economía si divides te debilitas. Entonces lo importante es sumar. Para crecer hay que sumar esfuerzos. Si no, no tiene lógica el crecimiento. Y esa suma de esfuerzos son los aspectos, sí el Estado, pero también los particulares. Y claro, no como gobiernos anteriores de inversiones de amigos, que se sigue dando. No dar proyectos de inversión a los amigos, ni dar proyectos de inversión que se conviertan en gasto. Un proyecto de infraestructura no puede, depende de lo que se está haciendo. Por ejemplo, un tren no puede pasar más de 6 años. Y ya llevamos dos años, el año pasado y este año del 26, en el que le vamos a seguir metiendo recursos presupuestales a proyectos que no han dado ese beneficio. Llámese el Tren Maya, llámese el aeropuerto, llámese la refinería. Entonces, eso se tiene que hacer, lo que le llaman una reingeniería del proceso. Tendremos que quizás hacer un programa en un tiempo exactamente sobre el programa de Pemex. Ver si Pemex que absorbe recursos públicos enormes y no se está viendo el resultado. No es el Pemex del pasado. No es el Pemex que era la 5ª empresa más importante del mundo. Hoy es la empresa más endeudada en materia petrolera en el mundo y seguimos metiéndole recursos. Yo tengo una frase que les he dicho siempre a mis alumnos: ahí donde yo vaya a parar, ahí van y me la ponen, que dice que el desarrollo económico de un país bien se puede basar en lo selectivo de su gasto público. Entonces, aquí tenemos este aspecto. Si queremos crecer, pues tenemos que ser selectivos. Es como en la macroeconomía con las familias. Si usted quiere comprarse una casa, pues va a tener que pedir un crédito, pero va a tener que hasta el último centavo gastarlo con eficiencia, no malgastar. Sí se puede uno endeudar. De hecho, la deuda pública no nos tiene que espantar. Bueno, ahorita sí ya nos va a espantar, pero no nos tendría por qué espantar, porque con deuda se puede financiar. El chiste es el resultado de este esfuerzo, el resultado de estas inversiones que sean productivas y que generen 2 cosas. El crecimiento que lleva de la mano la inversión y lo que necesita este país: empleos bien remunerados. Empleos bien remunerados. Las personas no nada más pueden vivir de transferencias en efectivo. No. Las personas tienen que vivir de sus ingresos bien remunerados. Entonces regresamos con esto. Si nuestro objetivo es crecer y fortalecer el ingreso de las familias y hacer que las empresas
puedan desarrollarse. Entonces tenemos que poner lo que se llama una política fiscal expansiva de corte keynesiano. ¿En qué consiste la política expansiva? Pues sí, consiste en no subir impuestos, no subir los precios de los bienes que presta el Estado, en otorgar subsidios, en otorgar beneficios fiscales y en expandir el gasto público. ¿Y cuánto podemos expandir el gasto público? Bueno, hace más o menos 35 años, cuando la Unión Europea se consolidó como un bloque económico, los países que entraron a la Unión Europea firmaron pactos económicos. Y en ese pacto se decía, para que un país pueda crecer, no se puede endeudar más del 50% del Producto Interno Bruto, más del 50%. Y ahorita estamos en los alfileres, contador. Claro. En los criterios de política para el 26, exactamente estamos en 50% la ley de ingresos del lo PIB. que establece. Entonces es lo que está estableciendo un endeudamiento de un porcentaje de deuda del 50%. Y alguien podría decir, bueno, pues eso no espanta, pues eso es lo que dice el aspecto importante. O sea, si tenemos 50% de deuda, todavía podemos expandir el gasto, todavía podemos hacer muchas cosas. No. Cuando ese es el límite que tienes. Claro. Hay países como China, hay países como Estados Unidos que se endeudan al 100% del PIB. Pero China nunca ha dejado de crecer. Claro. Tienen un crecimiento sostenido. En los mejores años, China crecía a niveles del 10, del 11%. Hoy sigue creciendo a niveles del 4%. Hoy tenemos economías como la India que crecen al 4 o 5%. Y México dejó de crecer. Con esa recesión, pues menos. Y entonces es como uno. Si tú no dejas de gastar o no gastas bien, claro, porque tienes el mismo ingreso, pues entonces no puedes mejorar. Ahora, cuando muchos países tienen, le vamos a llamar déficit público cuando un país gasta más de sus ingresos. Si tú tienes un déficit público en estos mismos tratados que le estoy mencionando, derivan del Tratado de Maastricht de la Unión Europea. Decían que la deuda pública, que es la deuda interna, que son las emisiones que hace el gobierno cuando hablamos de CETES, PAGAFES, para esto es deuda interna, son un compromiso, y la deuda externa, los famosos empréstitos, lo que nos presta el Fondo Monetario Internacional. Bueno, la deuda pública no debe pasar del 50%. Y el déficit contador, ahí es donde no quiero que se espanten, no puede pasar del 3% del PIB. Y aún de una forma optimista, para el 26 es del 3.4. El año pasado se hablaba del 5 o 6% del déficit, pero en realidad nuestros análisis y los análisis de otras fuentes dicen que estuvimos en un 7%. Producto, regreso a mi frase, de no gastar de forma selectiva. Claro. Alguien me decía, oiga, profesor, pero es que se gasta mucho en pensiones, se gasta mucho en regalar dinero. Y la respuesta es, ¿qué creen? Si ustedes ven el presupuesto de egresos para este año y el presupuesto pasado y el antepasado, venimos de 8, de 9 y llegamos a 10 billones. Sí. Y lo que se da en transferencias en efectivo y lo que se da en pensiones no se come más de 1,5 billones. Pues, pero al final del día, como que también a veces las cifras no son tan claras, no son tan bien determinadas, y pues todo esto, pues bueno, es parte de la misma incertidumbre y no reflejar una realidad. Y pues bueno, a lo mejor hasta ahorita lo que se ha comentado no ha sido tan de buenas perspectivas para este 2026. Vamos a ir ahorita a una pausa y regresamos para seguir continuando hablando de este tema que son las perspectivas económicas para 2026. Muy bien, amigos, pues gracias por continuar en su programa de consultorio fiscal, en donde el día de hoy estamos platicando de cuáles son esas perspectivas económicas para este año 2026. Les reitero que bueno, este programa ha sido
grabado previamente, lo estamos grabando a finales de noviembre, por si hay algún indicador, alguna información que haya salido durante el mes de diciembre, la tomen en consideración respecto de los comentarios que ahorita amablemente el maestro Tejeda nos está haciendo favor de hacer respecto de estas perspectivas que pues no se oyen muy alentadoras, ¿no? No se oyen muy alentadoras. Seguimos en alfileres. Pero también esto nos debe de llevar, pues no a una cuestión pues de bajar los ánimos, ¿no? No, al contrario, de trabajar, porque al final del día, pues todos tenemos nuestra vida micro, sí, aunque estos son información macro, pero tenemos nuestra vida micro, que donde también podemos hacer muchas cosas para poderla hacer un poquito mejor desde el punto de vista microeconómico, aunque la cuestión macroeconómica pues no es tan buena, ¿no? No trae buenas perspectivas. El tema es finalmente, al final del día, pues trabajar y trabajar duro, ¿no? Trabajar, dar seguridad. Y vamos, si quiere, hablamos ahora qué se va a hacer. Entonces, vemos que las finanzas públicas pues no han variado mucho, claro. no hemos crecido y hemos gastado, y creo que no hemos gastado bien. Ahí es donde tenemos que poner énfasis. Y hoy se tiene un plan de desarrollo, el Plan México, y se repite a nivel estatal como el Plan Michoacán, y si hay un problema político va a haber el Plan Guerrero y el Plan Veracruz, y no podemos hacer así. Entonces hay que tener lo que le decía hace rato, un líder que conlleve a su equipo de trabajo. Hoy tenemos un poquito más de apertura política en cuanto el sexenio pasado, ¿usted sabe dónde estaban los gobernadores? ¿O dónde estaban o ya no hay órganos autónomos? Claro. ¿O dónde estaba el federalismo? La Constitución, el artículo 40, claro, dice que somos una federación, que es la unión, claro, de estados. Y ese es uno de los aspectos importantes. De hecho, las participaciones no han aumentado ni se han reducido, y no se ha hablado de un nuevo federalismo fiscal. Claro. Se ha centralizado el poder, pero en economía, centralizar es, bueno, imagínese que yo le dijera, doctor, ¿para qué le doy todo el poder? Vamos a especular un poquito. Yo le doy el poder que tiene Superman, ¿no? Usted va a poder volar, va a poder ser de acero, va a poder tener los ojos y deshacer cosas, pero además le voy a dar todo el poder de los X-Men y todo el poder del Hombre Araña, y le voy a dar todos los poderes de los superhéroes. Ahora, tiene todo el poder. ¿Para qué lo quiere? ¿Qué va a hacer con todo ese poder? Alguien dice, bueno, ¿se puede hacer rico? Pues ya es rico. En la política se ha enriquecido. O sea, ¿para qué quiere todo ese poder? Bueno, aquí es en donde entramos a la parte filosófica del poder. El poder y toda esa capacidad que se tiene debe servir para algo. Claro. Y en este caso, cuando usted tiene todo el poder público, pues debe ser en democracia para el pueblo. Por supuesto. A veces se nos olvida que el Estado, todos pensamos que el Estado es el gobierno, pero no. Si nosotros leemos a los clásicos constitucionalistas, si leemos al maestro Burgoa, o si leemos yo recomiendo mucho a Felipe Tena Ramírez, el constitucionalismo de Felipe Tena Ramírez, vemos que el Estado tiene 3 elementos. Claro. Un gobierno, un territorio y un pueblo. O sea que nosotros también somos el Estado. Claro. También nosotros somos parte del Estado. El pueblo es parte. Pues ahí está el 39 constitucional, Estado, ¿no? Es el 39 y el 40. Si bien la soberanía todo radica en el pueblo, claro, y la democracia dice que hay que gobernar para el pueblo, entonces hagámoslo. Y en beneficio del pueblo. Y el beneficio del pueblo. Entonces hagamos eso con todo el poder. Y no como un eslogan político, que el poder sirva para el pueblo, sino que la gobernanza del gobierno sea para el beneficio del pueblo. Claro. Y pueblo son personas físicas y personas morales. Pueblo es tanto los pobres como los ricos. Todos. Pueblo somos todos. Claro. Y no podemos, lo primero que tenemos que acabar es con dividir. De hecho, hasta los políticos también son pueblo. Los políticos son de ahí pueblo, emana, y sí, según lo dice la Constitución. Y luego lo que es triste es que gobiernos venidos de la corriente de izquierda, venidos de una ideología que nos da esta universidad que siempre nos ha dicho, sí, que por nuestro espíritu
Claro. Siempre habla. ¿Sí? Siempre habla del pueblo, siempre habla de nosotros. Y se creó en esta ideología. El gobierno pasado y este gobierno, los funcionarios de más alto nivel, siempre han salido de la universidad. Claro. Tanto aquí en la universidad nos hemos formado los de izquierda como los de centro, como todo. Hemos salido de esta ideología. Y también esta ideología ha hecho que este país haya cambiado. Nuestros juristas, nuestros científicos, nuestros médicos que han egresado de esta universidad, que es por eso es universidad, han hecho el cambio en el país. Decía Marx, no basta con administrar un país. No basta. El gobierno que llegue de derecha, de izquierda, de centro, no basta con administrar un país. Hay que transformarlo. Hay que cambiarlo. Pero para bien. Pues ya tenemos todo el poder. ¿Para quién? ¿En beneficio de quién? Del mismo pueblo, del fortalecimiento del mismo pueblo. Y entonces, si no crecemos, pues no nos desarrollamos y permanecemos igual. Y alguien puede decir, bueno, profesor, pues ni crecemos, pero tampoco dejamos de crecer, seguimos en cero. Cero quiere decir que si la producción fueron de 8 manzanas el año pasado, exactamente producí 8 manzanas. Claro. Bueno, pero no se trata de estar siempre igual. Si hoy utilizaste esta ropa, ¿la vas a utilizar todos los días? Claro. Tienes que mejorar tu casa, tío. O sea, si no, no hay mejora. Si no, entonces no hay economía. Si no, algo muy importante. Cuando mis ingresos son igual que mis gastos, pues no hay ahorro. Y si no hay ahorro, no hay capacidad de inversión. Claro. Y si no hay capacidad de ahorro, capacidad de inversión, pues no hay lo más importante para el Estado, que es la capacidad contributiva. Y si las personas no contribuyen, pues entonces no se puede crear infraestructura, no se puede generar beneficio público, beneficio social. Y tampoco, si hay crecimiento económico, se puede recaudar. Y cargarle, y la carga tributaria, cargársela a unos cuantos, a los de siempre, no es equitativo. No es equitativo. La solución está, yo la veo desde 2 grandes aspectos. Uno, fortalecer los niveles de gobierno, fortalecer el municipio. Se ha hablado desde desde 1824 que somos una federación, hasta el día de hoy, siempre se ha hablado de cambiarle las facultades, de darles más facultades a los municipios, de darles más facultades a los estados que lo que están. Cambiaron la constitución para hacerse en el poder, pero no cambiaron la constitución para fortalecer las haciendas públicas. Claro. No se cambió la constitución para fortalecer el municipio libre. No se modificó la constitución para que los estados puedan gravar cosas que son competencia de la federación. Al contrario, se dejó que todos los ingresos que puede obtener el estado sean 100% para él. Federales. Y luego la decisión del estado se queda en un solo poder. Y cuando no hay pesos ni contrapesos, pues a veces las decisiones son meros caprichos. Hemos visto decisiones o errores nacidos de la soberbia y del capricho del poder, y no de la planeación ni del beneficio público. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una reconciliación nacional. Decir que todos somos Estado, todos somos pueblo y jalar todos juntos. Y en eso de lo que es la recaudación, fomentar ese federalismo. Porque el único punto es en donde está justamente el municipio, el estado, no consta todo en la federación, y a ver cómo llega hacia los demás puntos, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a ver el crecimiento o el crecimiento que va a tener cada uno de los municipios o cada una de las entidades federativas? Entonces, si no se fomenta el federalismo, ¿no? Porque además, le voy a decir por qué es algo que es importante. El primer contacto que tiene el ciudadano o el gobernado con su gobierno no es con el presidente o con la presidenta. Es con el alcalde en la Ciudad de México y con el presidente municipal en los estados. Es lo primero. Sí. Los primeros que tienen que enfrentar la delincuencia y la violencia es la policía municipal. Y a veces no tienen armas, no tienen armamento, no tienen patrullas. ¿Y cómo le podemos pedir a un municipio que funcione o que proteja del crimen organizado si no tienen armamento, ni inteligencia, ni capacitación,
ni voluntad. Entonces, bueno, eso es en cuanto a lo político. Pero en cuanto a lo económico, si no le damos recursos al municipio, pues sí le exigimos los servicios. Claro. Cuando no hay agua, ahí está, ahora todo el mundo quiere bloquear. Cuando no hay agua, la gente va y bloquea las avenidas. Y bloquean. Pero ahí está el problema. Bueno, tenemos que ver, ahora que se tiene, lo que le decía, ahora que usted tiene todo el poder, pues fortalece el sentido. Una federación no es más que la unión, no la desunión. Claro, claro. La unión de los estados y de los 3 niveles de gobierno. Los estados se siguen quejando del reparto del 80-20, que a ellos nada más les queda un 20 y de ese 20, un 20, 80-20 para los municipios. Prácticamente la mayoría de los municipios en México son pobres. Prácticamente la mayoría de los presidentes municipales no tienen los recursos para atender las necesidades de servicio. Y si esos no se fortalece, pues no hay crecimiento. Ahí es donde se refleja el beneficio. Ahí es donde se refleja el beneficio. No hay otra forma de hacerlo. Ajá. Y bueno, también la inversión. La inversión no se puede nada más centrar en las ciudades más avanzadas. Claro. La inversión tiene que ser descentralizada. Los proyectos de inversión tienen que ser descentralizados. ¿Para qué? Pues para que los estados también tengan ese beneficio. No nada más, no el país es Ciudad de México, no el país es Monterrey, no el país es Guadalajara. El país también es Chiapas, Guerrero, todo eso. Cuando el estado no llega ahí, entonces fuerzas oscuras se apoderan de la economía. Fuerzas oscuras manejan la producción. Fuerzas oscuras manejan. Y si en un país, eso es algo que hemos visto en este sexenio, no puede haber crecimiento económico con inseguridad pública. Claro. O sea, no se lleva. La prueba del ácido, regresamos, eso era tasa de retorno, tasas de interés y seguridad. Le llaman estabilidad política. Imagínese que usted viene a poner una empresa y lo secuestran. Claro. O imagínese que usted produce y le roban el tráiler en carretera. Entonces, la inseguridad y luego la mala fama que tiene nuestro país a nivel internacional, cuando usted les dice a sus amigos en el extranjero, oye, ¿y cómo ven a México? Pues lo ven peligroso, es lo menos, ¿no? Al turismo se le dice, no visites México. Claro. Y puesto que el turismo es una fuente de ingresos no tributarios, o sea, tenemos que reordenar todo esto. Y eso sí le toca al gobierno. El que tiene que dar la seguridad pública para atraer la inversión es el gobierno. Si no, no va a haber crecimiento. Y esa parte de la seguridad es muy importante. Ahorita que comentó el tema del crecimiento que va a tener Argentina, pero si uno lo ve en Argentina, la misma población trabajó también en la seguridad, claro, sustentada por el Estado, y en muchos lugares no existe la delincuencia. En provincias de Argentina no existe la delincuencia porque la misma gente lo trabajó. Aquí, pues, la delincuencia está en todos lados, lamentablemente. Ese es un problema grave. Y perdón, nada más, y ellos trabajaron en eso, diciendo, oye, si vivimos del turismo, hay muchos lugares que viven esencialmente del turismo. Oye, pues nos estamos dando un balazo en el pie al permitir nosotros mismos la delincuencia. Y fue una cuestión también de trabajo social, el tema de acabar con la delincuencia, ¿no? Porque también, pues no todo el Estado tiene gran responsabilidad, pero también la parte ciudadana también tiene cierta responsabilidad respecto al tema porque ¿quién hace la delincuencia? Pues el que se somete a una actividad como esa también, ¿no? Que no nada más es el delincuente que invita a hacerlo, el que trae la idea de la delincuencia, sino también el que lo acepta, ¿no? En función de hacer ese tipo de cuestiones. Y bueno, eso es como un ejemplo que también ha ayudado. Esos son los aspectos, ¿no? Que se tienen que considerar en un crecimiento económico. En un crecimiento económico usted tiene que darle certeza más que la seguridad la da en la ley. O sea, usted puede decirle, bueno, pues ahí está la ley, ¿no? Sí, pero la certeza no la tengo yo como empresario. Claro. Y bueno, también hacer que las empresas, bueno, ahorita si vemos la política de fiscalización, viene igual o viene más fuerte, pero no podemos ponernos con el contribuyente. Al final de cuentas, el contribuyente no es un criminal. Nos ponemos duro contra la empresa, nos ponemos duro contra los contribuyentes,
pero toleramos a la delincuencia. Y la delincuencia no contribuye. Bueno, al menos no de forma directa. Es triste ver algo que no se veía en otros sexenios. En otros sexenios había gobernanza del país en el sentido que siempre había criminales, pero los criminales se dedicaban a ser criminales y el gobierno a gobernar. Y como que había un cierto pacto. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando usted hace un pacto con el diablo, porque es el diablo. El diablo jamás le va a decir, ¿sabe qué? Lo vamos a respetar porque no es caballero, porque no se rige por el derecho. ¿Y qué sucede cuando usted le entrega a una fuerza oscura parte de la economía? Lo deja peor que pase del narcotráfico a meterse en el control de sectores de producción. Que pase del narcotráfico a controlar puertos, a controlar aduanas, a hacer huachicol de las dos formas. A controlar producción. A controlar la producción. Y entonces eso no puede ser. Claro. Porque yo como empresario no voy a competir con eso. Mejor me voy a Texas, mejor me voy a Costa Rica, mejor me voy. Y eso lo han entendido gobiernos latinoamericanos, como el que estamos hablando. Y entonces, pues se han portado, la gente ha votado, pues por eso no les sorprenda que están regresando gobiernos de derecha. Porque los gobiernos de derecha pues son tan autoritarios como algunos gobiernos de izquierda. Claro. Pero tienen una línea contra bajar los aspectos de criminales. Yo creo que el sexenio pasado la política de abrazos y no balazos no dio resultado. Veo que ahora ya se están cambiando ese rol, pero bueno, todavía no dan esa certeza. Todavía yo como empresa no tengo esa certeza de que ahora sí ya bajó la inseguridad. Hace muchos años tuve la oportunidad de trabajar en la Maestría de Seguridad Nacional. Y en la Maestría de Seguridad Nacional teníamos dentro de la agenda, número 1, teníamos el narcotráfico o el crimen organizado. Ya desde hace más de 10 años esa era parte de la agenda pública. Y número 2, el segundo problema que inhibe el crecimiento, que es la corrupción. Hoy en México dicen que para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo, ¿no? Lo reconoció el presidente Peña Nieto, que en México la corrupción es cultural. Y no podemos tener una expectativa de desarrollo y crecimiento cuando hay mucha corrupción. No podemos, y a veces no es tolerante cuando se hace en la gente que se dice que va a combatir la corrupción. Yo me acuerdo que en la época de Miguel de la Madrid se hablaba de la renovación moral y ataca a la corrupción. Y en el sexenio pasado parte de lo que mucha gente votó para sacar al PRI de los Pinos era por la corrupción y el cinismo de muchas cosas que pasaron en el gobierno de Peña Nieto. Y en eso estábamos, pasaron 7 años y empezamos a ver casos de corrupción, donde pensábamos que ya no existía corrupción, vimos corrupción y ahora... Bueno, nos dijeron que no había y vemos ahora que hasta en las Fuerzas Armadas se ha debilitado la imagen, la Marina, la Marina donde le digo que trabajábamos, que era incorruptible. Ahora ya vemos casos del huachicol fiscal con la Marina. ¿Qué sucede cuando usted saca al ejército de la Marina? Pues la desgasta. ¿Qué sucede cuando la enfrenta con las fuerzas oscuras? Pues a veces les llegan al precio. A veces pensábamos todos que un soldado o que un marino no se corrompían y estaban peleando por la patria. Pues eso se quedó en los libros de texto. Hoy hemos visto casos, no la mayoría, de excepción, pero lo malo es cuando se mete lo podrido porque puede podrir todo el sistema. Y todo eso, contador, inhibe el crecimiento económico. Todo eso hace que no venga la inversión. Todo eso hace que el país no tenga una expectativa positiva. ¿Por qué? Las personas toda la vida han dicho la inseguridad, el asalto de la combi, los famosos, ustedes ya se la salsa. Eso no se ha reducido. Únicamente pareciera que como el avestruz, hemos guardado la cabeza y decimos, bueno, es que ahora ya hay programa social, ahora ya hay esto. Y hoy gobernamos de forma política a través de medios
los medios de publicidad. Hoy a través de los medios de comunicación tratamos de dar una imagen que en realidad no somos. Claro. Hoy somos muy optimistas porque hay que ser optimista. Pero el optimismo tiene que estar basado en algo. De menos optimistas objetivos, sí, ¿no? cuando yo llego al súper con mi esposa, soy bien optimista. Cuando pago se me quita todo el optimismo. Claro. Entonces, lo mismo le pasa al ciudadano de a pie. Hoy en día, las encuestas que dicen que todo el mundo está a favor del gobierno, yo no lo creo. Claro. No digo que no tengan cerca del 50% de aceptación, pero llegar a niveles de 80% de aceptación no lo podemos creer. Y bueno, esta es la parte nacional, porque aquí nos come el tiempo. La otra parte es lo internacional. Obviamente, mucho de lo que inhibe nuestro crecimiento o que lo hace crecer es los Estados Unidos. Claro. ¿Por qué la expectativa es que va a bajar el Producto Interno Bruto? Porque va a bajar la economía en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto de Estados Unidos también está bajando, también está cayendo. Claro que si nosotros vemos la cifra del 2.5 del Producto de Estados Unidos y que baja al 1.5 o al 2%, dice, bueno, pues está igual que México, pero no es el mismo tamaño de la economía. La economía de Estados Unidos es más o menos 10 veces mayor que la economía de México. ¿Qué quiere decir? Que un punto porcentual ahí sí cuenta en 10 veces a lo que crece México. Pero cuando crece Estados Unidos, pues se mejora nuestro comercio, se mejora nuestro turismo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues se tiene que refinir ahora que se viene la negociación del Tratado de Libre Comercio, pues se tienen que refinir los aspectos de exportaciones y de importaciones. Y trabajar en el nearshoring. O sea, trabajar en eso. Pero no, eso se ha dejado ahí quieto. Es una buena alternativa de crecimiento siempre y cuando se dé lo que estamos diciendo. Tasa de retorno, seguridad y un aspecto importante que no se ha visto y que no se ha tocado en muchos programas y si nos permite el tiempo, el tercer elemento también es la política monetaria. Porque siempre hemos hablado de la política fiscal. La política fiscal, pues como quiera ahí la manejamos. Metemos política expansiva, política restrictiva, hablamos de ingreso y hablamos gasto. Pero se nos olvida la política monetaria. Y los aspectos de política monetaria para el próximo año, bueno, hablan de que el peso, pues, ya no se va a estar manteniendo en ese superpeso, sino que a lo mejor en lugar de estar ahorita en 18, 19, nos vamos a 20. Yo espero que no pasemos el año pasado, al menos para el próximo año, no pasemos la barrera de los 20 pesos. Espero, ¿por qué? Porque a nivel internacional, bueno, el peso y la política monetaria no lo ha hecho mal el Banco de México. Dejemos que el Banco de México haga su trabajo. ¿Cuál es el problema? Que la política monetaria desde hace muchos años es una política de corte de Milton Friedman. ¿Y qué dice Milton Friedman? Y está en el artículo 28 de nuestra Constitución. Keynes es el artículo 25, 26 de la Constitución, pero Milton Friedman es el artículo 28. El artículo 28, Milton Friedman dice dos cosas muy importantes. Dice que toda la política monetaria tiene que ser antiinflacionaria. Claro. ¿Qué quiere decir que sea antiinflacionaria? Que toda la política monetaria va a estar centrada en combatir la inflación. Y para combatir la inflación, contador, hay dos formas, por las buenas y por las malas. Por las malas, subiendo las tasas de interés. Por las buenas, la competencia y la innovación. ¿Cómo ha manejado el Banco de México desde la pandemia y desde antes de la pandemia? Subiendo las tasas de interés. Y para este año, la inflación la quiere manejar al 3-4%, que son inflaciones raptantes. Venimos de una inflación del 8-9% después de la pandemia y hemos regresado a bajar inflaciones muy bajas. Eso es bueno. Pero cuando usted baja la inflación subiendo las tasas de interés, pues inhibe el crédito, inhibe la inversión. Es de miedo. Ahorita la gente puede caer otra vez en una expansión del crédito. Están dando muchas tarjetas de crédito, pero la gente no lee que están cobrando 109% de intereses. Si usted tiene un crédito en una tarjeta y no la paga, si usted tiene una tarjeta de crédito en el Palacio de Fierro o en Liverpool, ¿sí? Si usted tiene una tarjeta, no es posible que si usted debe 15,000 pesos, que lo hicieron gastarlo en el Buen Fin, ahora le van a cobrar intereses de 1,000 pesos. Eso es algo que el gobierno no ha controlado.
En este país, todavía hay, y no estoy hablando de neoliberalismo, ni estoy hablando de conservadurismo, todavía hay sectores del país que no se han puesto la camiseta que dice México. Siempre le pedimos al empresario que se ponga la camiseta y paga sus impuestos. Pero ¿qué está pasando con el sector financiero tan privilegiado? ¿Qué está pasando con las Afores? Lo están dejando hacer lo que quieran. Lo han dejado hacer lo que quiera todo esto. Y no se habla en estos planes, no se habla de controlar más al sector financiero. No se habla por ejemplo, quiere ayudar a la clase media, que el Estado, si usted tiene un crédito, vamos a poner un ejemplo, tiene 15,000 pesos y ahorita las tasas están cerca del 70-80%. Está pagando cerca de 800 pesos de interés. De esos 800 pesos de interés le cobran un IVA del 16% que va para el Estado. ¿Por qué no baja la tasa del IVA? No digo que no cobre un IVA por crédito, pero ¿por qué no bajan la tasa del IVA? ¿Por qué no la bajan al 10% o al 5%? O igual la tasa de retención de ISR, que se fue al 100%. Que se fue al 100% a las tasas de retención. Entonces, esas son cosas que se pueden hacer para estimular el crecimiento económico del país. Pues, maestro, qué interesante. Y bueno, no lo que se interrumpiera antes porque bueno, todo lo que estoy diciendo, pero ya sabe que siempre el tiempo nos apremia. Nos come y bueno, nos apremia. Y pues bueno, no se oye muy boyante la perspectiva para 2026. Seguiremos igual, pero esperemos no estar peor. Claro, y sobre todo el mandar el mensaje de trabajar, cuidar los recursos. De unidad y de fortalecimiento al federalismo fiscal. Así es. Fortalecer a los estados y municipios porque son los que están tomados por las fuerzas oscuras, son los que están secuestrados y donde está la inseguridad. Y ese es el lastre, junto con la ignorancia y la pobreza, es que seamos tema de otro Así programa. Es, maestro. Pues nuevamente, muchas gracias por los comentarios. El agradecido siempre soy yo de que me inviten. Yo me siento venir a mi casa. Muchas gracias, maestro. ¿Sí? Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Igualmente a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Y bueno, nuevamente desearles que tengan un 2026 muy bueno, con mucha reflexión para poder salir adelante, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, no olviden también, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Nos vemos en el siguiente programa. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.